¿Qué tal? Bienvenidos. A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo le hace una inteligencia artificial para aprender? Porque, piénsenlo, su mundo interno es un verdadero caos, nada que ver con el nuestro. Es un rompecabezas fascinante que nos lleva a un concepto matemático increíblemente poderoso. Todo, pero todo, arranca con una necesidad muy humana: querer saber qué va a pasar. Desde algo tan cotidiano como el resultado de un partido de fútbol hasta sistemas supercomplejos como el clima. Siempre andamos buscando patrones, pistas para adelantarnos a lo que viene. Para desenredar esto, vamos a seguir una ruta muy lógica. Primero, nos metemos al juego de la predicción. Luego, le damos la bienvenida a la máquina de aprendizaje. Exploraremos esa historia de dos mundos, descubriremos qué onda con la teoría de la medida y al final veremos la geometría del aprendizaje. Así que vamos a darle. Empecemos con algo que todos conocemos, ¿no? Un partido de fútbol. El objetivo: adivinar quién gana. ¿Y por dónde empezamos? Pues por lo más básico, los datos que ya tenemos. A ver, de una forma muy simple podríamos solo contar chance y después de ver muchísimos partidos nos damos cuenta de que el equipo local gana el 40% de las veces, el visitante un 30% y el otro 30% termina en empate. Esto ya nos da un punto de partida, ¿no? Como un primer borrador de nuestro mapa de probabilidades. Ahora, pensemos en esto de una forma más visual. La probabilidad no tiene por qué ser solo un número en un papel. Imaginemos que es un paisaje, una superficie con montañas y valles. Los picos más altos, las cimas, son los resultados más probables. Nuestro trabajo es, justamente, construir esa superficie y entender su forma. Y bueno, aquí es donde entra la estrella del show, un modelo de inteligencia artificial. Para ser más específicos, una red neuronal. Su chamba es tomar un montón de datos y, con ellos, construir esa superficie de probabilidad para nosotros. Y ojo, el modelo no solo se fija en quién ganó o perdió, no, se come todo tipo de información. Si un equipo es más ofensivo que defensivo, las estadísticas de sus jugadores estrella, si están jugando en casa o de visita, todos estos son como los ingredientes que usa para refinar su predicción y darle una forma mucho más precisa a esa superficie. Es que por dentro, el modelo es una red inmensa con miles de conexiones como si fueran neuronas. Y cada una de esas conexiones le da más o menos peso a cada pedacito de información. Por ejemplo, la característica de ser un equipo ofensivo podría tener una conexión súper fuerte con la probabilidad de anotar muchos goles. Y eso, justo eso, es lo que empieza a levantar un pico en nuestra superficie. Y justo aquí es donde nos encontramos con el verdadero problema, el meollo del asunto. Hay una diferencia abismal entre el mundo de donde sacamos los datos y el mundo interno, el de la red neuronal. Fíjense bien en este contraste. A la izquierda, nuestro mundo, el de los datos, tiene todo el sentido. Es como una regla. 20 es menos que 30, hay un orden claro, es continuo. Pero a la derecha, el mundo interno de la IA es un relajo, un enredo de conexiones sin pies ni cabeza, todo discontinuo, caótico. Ahí dentro no hay una regla simple que te diga cómo medir las cosas. Entonces, la pregunta del millón es esta. Si la IA vive en una realidad tan desordenada y no puede medir las cosas de forma coherente, pues ¿cómo aprende? ¿Cómo sabe si su predicción estuvo cerca o lejos de lo que pasó en realidad si ni siquiera tiene un concepto claro de lo que es la distancia? Y la respuesta es una de las ideas más elegantes y geniales de las matemáticas. Se trata de una caja de herramientas llamada teoría de la medida. Y básicamente es una forma de inventarnos una regla a la medida para cualquier mundo, sin importar qué tan raro o caótico sea. A ver, para que quede claro, la teoría de la medida no es una regla en sí, sino que es la receta para construir una. Nos da el método, los pasos para definir qué significa tamaño o distancia en un espacio que a simple vista no tiene ninguna estructura, como el mundo interno de una red neuronal. Esto lo resume a la perfección. Tomamos ese caos, ese enredo de conexiones del modelo, y le imponemos un sistema de reglas que sea consistente. Al definir una medida, estamos poniendo los cimientos, el sistema de coordenadas que hace posible que el aprendizaje suceda de una forma ordenada y, sobre todo, predecible. Perfecto. Ya que creamos nuestra regla a la medida para el mundo de la IA, ahora sí podemos ver cómo la usa para aprender. Y van a ver que todo el proceso se vuelve algo geométrico.
Vayamos paso a paso. Primero, el modelo genera su predicción, o sea, su superficie de probabilidad. Después, comparamos eso con lo que de verdad pasó. Tercero, usamos nuestra nueva medida para calcular el error, o sea, qué tan lejos se quedó. Y aquí viene la magia. Ese error se proyecta de regreso al mundo caótico del modelo. Imaginen que es como un mapa que le dice al modelo con lujo de detalle qué conexiones internas tiene que ajustar para que la próxima vez su predicción, su superficie, se parezca mucho más a la realidad. Esta frase lo resume todo. Aprender es el proceso de transportar la masa de probabilidad de nuestras predicciones para alinearla con la realidad. Piénsenlo así. Es como si estuviéramos moviendo peso de un lado a otro. Si el modelo le dio un 50% de probabilidad a algo que al final no pasó, aprender significa tomar todo ese peso y moverlo hacia el resultado que sí ocurrió. Y lo más increíble de ver las cosas de esta forma, desde la geometría, es que de repente conceptos que eran súper abstractos ahora tienen una forma casi física. Por ejemplo, la correlación entre ser un equipo ofensivo y anotar goles. Ya no es solo un número. En este espacio se convierte literalmente en el ángulo entre dos vectores. Si los vectores están muy pegaditos, la correlación es altísima. Aprender, al final del día, es pura geometría. Entonces, para resumir, la teoría de la medida nos da esta herramienta súper poderosa para poner orden en el caos, para darle sentido a espacios que parecían no tenerlo. Y esto no solo es la clave para que la IA pueda aprender, sino que nos deja con una pregunta mucho más grande, ¿no creen? Si podemos inventar una forma de medir cualquier realidad, por extraña que sea, ¿dónde están los límites de lo que podemos llegar a comprender?